Cuando estaba haciendo horas extra, de repente recibí una llamada de mi hija. «Mamá, sálvame. Él quiere matarme, ya no es una persona». Y luego escuché el llanto de mi nieto al otro lado de la línea. Me quedé helada. Corrí de inmediato a su casa, pero nadie abrió la puerta. Al mirar por la ventana, me quedé paralizada al ver algo terrible. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Ya casi eran las 11. Todo el taller de costura estaba en silencio. Solo el área de corte de telas donde yo trabajaba seguía encendida. Estaba tratando de terminar el último lote de rebozos. Solo unas cuantas cortadas más y tendría suficiente dinero para comprarle a mi nieta Andrea el vestido de princesa brillante que tanto quería. Solo de pensar en su sonrisa radiante, todo el cansancio se me pasaba. En ese momento, el viejo teléfono que tenía sobre una pila de lino empezó a vibrar con fuerza. El sonido seco y fuerte rompió el silencio y me hizo sobresaltar. Fruncí el ceño, algo molesta. ¿Quién llamaría a esta hora? Seguramente otra llamada equivocada. Pero cuando miré la pantalla en blanco y negro, rayada y opaca, las palabras «hija querida» aparecieron y el corazón se me encogió. Me limpié las manos en el delantal y contesté. Mi voz sonó algo preocupada. «¿Aló, Candela? ¿Por qué me llamas a esta hora?» Pero del otro lado no escuché el saludo dulce y familiar de mi hija. Solo se oían respiraciones agitadas, entrecortadas, llenas de pánico, como si hubiera estado corriendo. De fondo, escuché vagamente el llanto desesperado de la pequeña Andrea, y luego un fuerte golpe, como si algo de cerámica se hubiera estrellado en 1000 pedazos. Sentí que la sangre me hervía. «Candela, dime algo. ¿Qué pasa, hija?» Casi grité al teléfono. Finalmente, su voz apareció, temblorosa, entrecortada y llena de miedo. «Mamá, ayúdame, ayúdame, por favor. Carlos quiere hacerme daño. Ya no es humano, mamá». Cada palabra fue como un martillazo en la cabeza. «¿Carlos? ¿Mi yerno? ¿El hombre tan educado y amable?» Pero no tuve tiempo de reaccionar. De pronto escuché un gruñido furioso de hombre, muy cerca del teléfono, una voz ronca por el alcohol. Y entonces Candela gritó. Fue un grito que rompió la noche. No era un grito humano, era el sonido de la desesperación absoluta, del dolor y del miedo más profundo. Un grito agudo que subió hasta perderse. Y luego, silencio. En ese instante, la llamada se cortó. Me quedé paralizada. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre las telas. La pantalla se apagó. Pasaron unos segundos antes de que pudiera reaccionar. Sentí que la sangre se me congelaba. Temblando, recogí el teléfono y marqué de nuevo. Sonó una vez y enseguida apareció el tono de fuera de servicio. El pánico me invadió por completo. Tiré al suelo las telas que tenía en las manos, haciendo caer una caja de alfileres metálicos. No me importó, solo corrí. Corrí como pude fuera del taller, casi tropezando con un carrito de telas vacío. El guardia viejo, Héctor, medio dormido en la garita, se sobresaltó al verme salir como loca. Su cara arrugada mostraba un susto enorme. ¿Está todo bien, señora? No pude responder. La garganta se me cerró, solo pude negar con la cabeza, mientras las lágrimas me corrían por las mejillas. Tomé mi abrigo viejo del respaldo de la silla. El bolso se me cayó, el lápiz labial, el peine y unas monedas rodaron por el suelo, pero no me detuve. Solo sabía que tenía que correr rápido. Salí a la calle vacía frente al taller. Corrí con todas mis fuerzas hacia la avenida principal, donde había más luces y autos. Jadeaba. El pecho me ardía como si alguien me lo apretara. Me paré al borde de la calle, agitando los brazos desesperadamente hacia los taxis que pasaban a toda velocidad en la oscuridad. Sus faros iluminaban mi rostro empapado de lágrimas y seguían de largo, sin detenerse, sin compasión. 1, 2, 3. Todos pasaron. La desesperación empezó a devorarme el alma. Mi hija estaba en peligro, y yo estaba atrapada allí. Finalmente, un taxi Nissan Tsuru blanco y viejo frenó bruscamente frente a mí, con un chirrido tan agudo que me atravesó los oídos.
No esperé a que el conductor preguntara nada. Abrí la puerta de golpe y casi caí sobre el asiento trasero. Mi respiración era entrecortada, jadeante. Le di la dirección de la casa de mi hija con la voz entrecortada. El conductor, un hombre mayor con un bigote blanco como la nieve, me miró por el retrovisor con cierta lástima. Seguro que mi aspecto en ese momento era deplorable. No me importó. Saqué unos billetes arrugados del bolsillo de mi abrigo y los empujé hacia el asiento delantero. Por favor, vaya rápido, lo más rápido que pueda. Le pagaré más. El coche arrancó con fuerza, hundiéndome contra el respaldo. Las luces amarillas de las farolas pasaban a toda velocidad por la ventana, difuminadas por las lágrimas que no dejaban de caer. Saqué el teléfono otra vez. Con los dedos temblorosos marqué el número de Candela. La primera vez, la segunda, la 10ª, y siempre lo mismo, un silencio aterrador. Cada tono sin respuesta era como un cuchillo que se hundía más y más en mi corazón sangrante. Sentía fuego dentro de mí. Cada segundo se volvía un siglo de tortura. Cuando el taxi cruzó la plaza central, la luz amarillenta iluminó el agua brillante de la fuente, y un recuerdo me golpeó, nítido y doloroso. Fue justo allí, unos años atrás, donde me tomé una foto con mi hija y su esposo, el día de su boda. Un escalofrío intenso recorrió mi espalda. Aún lo recordaba con claridad. El día en que Candela se casó en la antigua iglesia Templo Expiatorio. Mi niña, la única hija a la que había protegido toda mi vida, se veía radiante como una princesa con su vestido blanco impecable. Su sonrisa era más brillante que los vitrales de la iglesia. Y Carlos, mi yerno en ese entonces, parecía la perfección hecha hombre. Elegante con su traje caro, hablaba con dulzura y miraba a Candela con una devoción que parecía sincera. Tomó mi mano y frente a toda la familia, frente a Dios, prometió cuidar y amar a Candela toda su vida, tratarla como a una reina. Yo le creí, lloré, pero eran lágrimas de felicidad absoluta. Pensé que, al fin, después de tantos años de viudez y sacrificios, la vida me recompensaba con un futuro próspero y tranquilo para mi hija. Pero entonces, las grietas comenzaron a aparecer, primero pequeñas, casi invisibles, que yo preferí ignorar. Recuerdo que estuve en el hospital cuando Candela dio a luz a Andrea. Cuando la enfermera salió sonriendo para anunciar que era una niña sana, vi cómo la sonrisa de Carlos se tensaba, solo un instante antes de desvanecerse. Me dije que debía estar imaginando cosas, pero luego llegó su suegra, doña Dolores, de visita. Miró de reojo la cuna donde dormía la bebé, con una frialdad escalofriante, y luego se volvió hacia mí para decir, sin una pizca de alegría: «Bueno, a ver si la próxima vez hay más suerte y es un varón». Esa frase fue como un balde de agua helada que apagó mi alegría. Ese desprecio alcanzó su punto máximo en el primer cumpleaños de Andrea. Mientras los niños reían y corrían alrededor de una piñata colorida con forma de burro, escuché claramente a doña Dolores decirles a sus amigas con voz ácida: «Las hijas no sirven para nada, solo gastan y luego se van con otro hombre, dejan de ser de uno». Miré a Candela, que estaba cerca. Sus hombros temblaron. Se giró rápido, fingiendo estar ocupada recogiendo los papeles del suelo, escondiendo las lágrimas que amenazaban con caer. Mi corazón se apretó. Desde que nació su hija, Candela había dejado su trabajo para dedicarse por completo a su familia. Y Carlos empezó a cambiar. Recuerdo una vez que llevé unos aguacates frescos de mi jardín. Candela acababa de terminar de cocinar, aún con el aroma de ajo y cebolla en el aire. Corrió feliz hacia la puerta para recibir a su esposo, con la misma sonrisa pura de siempre. Pero Carlos frunció el ceño, dio un paso atrás y se abanicó la cara con la mano como si oliera algo horrible. «Siempre apestas a grasa. Vivir con alguien como tú es una vergüenza». Candela se quedó paralizada, la sonrisa en sus labios se desvaneció. Yo me quedé en la cocina mirando, con el corazón como si alguien me lo apretara. La niña no dijo una palabra, silenciosamente volvió a seguir limpiando. Su espalda delgada se veía tan sola en la amplia y lujosa cocina que daba pena. Y luego, cuando llamaba por teléfono, casi siempre era Carlos quien contestaba. «Candela está ocupada», decía de forma cortante. «¿Pasa algo?». Yo pedía hablar con mi hija y él respondía: «Está bañando al bebé».
Llame más tarde. Y colgaba. El mundo de mi hija se fue encogiendo tras puertas que él tenía la llave para cerrar. Una vez fui de sorpresa sin avisar. La encontré sentada sola en la gran y fría sala, con los ojos hinchados. Al verme, se secó las lágrimas a toda prisa y forzó una sonrisa para mentirme. Solo estaba viendo una película triste, mamá. Otra vez, cuando le estaba ayudando a recogerse el cabello, vi de reojo un moretón tenue detrás de su nuca, justo en la línea del cabello. Estaba a punto de preguntar, ¿qué te pasó en el cuello? Cuando se sobresaltó, se levantó de un salto y con voz asustada dijo, «Ah, tengo que ver si Andrea ya se despertó». Y se fue. Y el moretón que no pude olvidar. Fue una tarde cuando vi una mancha morada bien marcada en su muñeca delgada. Esta vez no la dejé escapar. Le agarré la mano con fuerza, la voz seria. «¿Qué es esto, hija?». Candela retrocedió asustada. Se subió la manga con prisa para cubrirlo. «Yo me resbalé en las escaleras, mamá. Fue solo un golpe leve. No te preocupes». Su voz temblaba y no se atrevía a mirarme a los ojos ni un segundo. Dios mío, qué tonta fui. Creí esas torpes mentiras, o tal vez me engañé a mí misma pensando que todo estaba bien. Debería haber visto el miedo en los ojos de mi hija. Debería haber hecho algo antes. El taxi giró de repente hacia la calle de mi hija. Las casas de 2 pisos, bien cuidadas y pintadas de colores claros, estaban silenciosas bajo las farolas. Ese silencio falso me erizó la piel. El recuerdo del moretón en la muñeca volvió nítido a mi mente, morado y dolorido. El pecho se me apretó, me faltó el aire. «Apúrate, por favor». Insté al conductor otra vez, mi voz casi suplicante, quebrada por el miedo. Y entonces apareció la casa de la pareja al final de la calle. No estaba a oscuras como las demás. Tenía las luces prendidas de forma extraña, iluminando cada ventana, como un ojo enorme clavado en la noche. El corazón me parecía que se me salía del pecho. El taxi frenó chirriando frente a la gran reja de hierro pintada de negro. Un ruido agudo y espeluznante rasgó el silencio de ese barrio de clase alta. No esperé a que el coche se detuviera del todo. Arrojé un fajo de billetes arrugados al asiento delantero, sin molestarme en contar si alcanzaba o sobraba. «Gracias, señor», grité mientras salía corriendo del auto, casi tropezando en la banqueta. La reja era más alta que una persona, las barras de hierro frías y rectas como las de una cárcel, y estaba cerrada con llave desde dentro. Agarré las barras con desesperación y las sacudí con todas mis fuerzas, pero solo respondieron a mi angustia con chillidos metálicos, débiles y lastimeros. Desesperada, apoyé la oreja en la reja y contuve el aliento para escuchar. Ningún sonido. La casa brillaba con luz, pero reinaba un silencio aterrador. Ese silencio era más espantoso que cualquier grito. Era el silencio de una presa agotada, esperando el golpe final del depredador. Temblando, saqué el teléfono. El sudor en las palmas me hizo deslizar el dedo varias veces al marcar el número de emergencia de la policía. Finalmente, una voz masculina, tranquila y profesional, se escuchó. «Policía, ¿cuál es su emergencia?». Esa voz fue como un salvavidas, pero yo no podía articular palabra. Sollozaba, tratando de respirar hondo para recuperar la voz. Mi hija está en peligro, en la dirección número 14, calle Las Flores. Su esposo, creo que va a hacerle daño. Por favor, vengan rápido». El operador intentó tranquilizarme. Me pidió que mantuviera la calma y me hizo más preguntas. Yo respondía entrecortadamente, con los ojos fijos en la casa, sintiendo que cada segundo pasaba como un siglo de tortura. No podía esperar más. Golpeé la reja de hierro con las manos, gritando con todas mis fuerzas. «Candela, Andrea, soy mamá, abran la puerta». Lo único que respondió fue el ladrido de un perro en la casa vecina, furioso y distante. La desesperación me cubrió como una marea negra, ahogándome. No podía quedarme ahí a esperar la muerte. Corrí a lo largo del muro de ladrillo, buscando con los ojos un acceso, una grieta, cualquier cosa. Y entonces la vi. La pared lateral de la casa era un poco más baja, cubierta por una enredadera de bugambillas, con ramas secas que podían servirme de apoyo.
No lo dudé ni un segundo. Solté mi bolso al suelo y comencé a trepar. Mi viejo vestido se enganchó en una rama con espinas y se rasgó con un sonido seco. No me importó. Al llegar a la cima del muro, el corazón se me encogió. Había pedazos de vidrio incrustados en el cemento, brillando con malicia bajo la luz del alumbrado público. Me moví con cuidado, conteniendo la respiración. Pero un fragmento afilado como una navaja me cortó la palma de la mano cuando busqué apoyo. La sangre brotó, caliente y pegajosa, pero no sentí dolor. El dolor físico ya no importaba. Salté al patio interior, caí tambaleándome y casi me fui contra una maceta con cactus. El jardín estaba bien cuidado, con hibiscos dormidos bajo la luz amarillenta del porche, pero ahora parecían espectros inmóviles. La puerta principal, de roble, se alzaba ante mí, cerrada con llave. Golpeé una y otra vez, pero solo produjo un ruido sordo, sin esperanza. De pronto, entre mis propios golpes, escuché otro sonido. Un llanto suave, casi imperceptible, venía de la ventana del salón. Era la voz de Andrea, el sollozo ahogado de mi pequeño ángel. Me acerqué despacio. Las cortinas gruesas estaban entreabiertas, dejando una rendija diminuta. La luz interior se filtraba, dibujando una franja temblorosa sobre el césped húmedo. Contuve el aliento y miré por la abertura. Entonces mi corazón se detuvo. Todo mi mundo se derrumbó en un instante. El suelo del salón era un caos. Un florero de cristal roto, agua y pétalos de lirio blanco aplastados sobre el piso de cerámica. Y allí estaba Candela. Mi hija yacía encogida en el suelo, con su camisón delgado pegado al cuerpo por el agua y quizá el sudor frío. Su largo cabello, antes sedoso, estaba enmarañado, una mejilla hinchada y enrojecida de forma aterradora. Tenía sangre en la comisura de los labios, pero lo más terrible eran sus ojos, abiertos, fijos en la nada, llenos de un miedo primitivo que jamás había visto. No muy lejos, la pequeña Andrea estaba sentada sobre una alfombra persa, temblando sin control, con lágrimas y mocos cubriéndole el rostro angelical, repitiendo entre sollozos: «Mamá, mamá». Y de pie, imponente sobre toda aquella escena de horror, estaba Carlos. El rostro atractivo y elegante del que alguna vez me sentí orgullosa había desaparecido. En su lugar apareció otro rostro, enrojecido, desfigurado por la rabia y el alcohol. Sus ojos estaban venados de sangre, su respiración resoplaba, pesada, como la de una bestia acorralada, y en su mano, bajo la luz del gran candelabro, destellaba el frío brillo plateado de un cuchillo de cocina. La hoja era muy larga, muy afilada, y de ella caía una gota de agua desde el jarrón de flores roto. Se inclinó, agarró con una mano el largo cabello de Candela y tiró de la cabeza de la niña hacia atrás de forma brusca. Candela solo tuvo tiempo de soltar un grito de dolor. Ahogado, el cuerpo se le contrajo. «¿Te atreviste a llamar a tu mamá?», gruñó él, la voz ronca, macabra. «A ver cómo te salva esa vieja». La sangre en mis venas se heló. La hoja plateada en la mano de Carlos reflejó la luz del candelabro, lanzando un destello mortal. En ese instante, todos los pensamientos, todos los miedos, todas las dudas en mí se desvanecieron. Solo quedó una cosa, primitiva y más fuerte que todo: el instinto de madre. Una madre bestia que ve a su cría amenazada. Junto a la ventana había una maceta de cerámica con una lengua de suegra de un verde intenso. No pensé, no calculé. Me lancé, con ambas manos y toda la fuerza de una mujer endurecida por el trabajo, y la levanté en peso. La maceta pesaba más de lo que creía, pero una corriente de adrenalina ardiente corría por mis venas y no sentí nada. Todo el peso pareció desaparecer. «¡Carlos!», rugí con una voz que no era la mía, un bramido que brotó desde lo más hondo del pecho, cargado con todo el odio, el dolor y la desesperación. Con ese rugido, arrojé la maceta contra la ventana de vidrio. ¡Crash! Un estruendo estremecedor sonó, más agudo que el grito de Candela, ahogando incluso el llanto de Andrea. El vidrio estalló en cientos de pedazos,
esparciéndose por la casa como una lluvia de cristales letal. La tierra y la lengua de suegra de la maceta salpicaron en la cara de Carlos, que se sobresaltó y maldijo. El reflejo lo hizo soltar la mano que tenía agarrando el pelo de mi hija. Eso fue todo lo que necesitaba. No le di ni un segundo para recomponerse. Metí el brazo herido por el marco roto y forcé el cerrojo de la ventana. Los pedazos de vidrio que quedaban me hicieron más cortes, pero no sentí nada aparte del fuego del rencor que ardía en mi pecho. Me escabullí y entré a la casa. La falda rota se enganchó en un trozo de vidrio afilado. Tiré con fuerza, aunque se rasgó más. Caí en medio del desastre. Los pies pisaron fragmentos de cerámica y tierra húmeda. Al instante me lancé, abriendo los brazos como una gallina emplumada que protege a sus polluelos, y me planté entre Carlos y las dos, Candela y mi nieta, encogidas en el piso. Carlos se limpió rápidamente la tierra de la cara y me miró con los ojos desorbitados. La locura en su mirada había alcanzado su punto máximo. Tú, esa vieja, ¿cómo te atreves a entrar a mi casa? Fuera de aquí. No hablaba en vano. Ya no sujetaba el pelo de Candela, pero aún sostenía el cuchillo. Apretó la empuñadura y se lanzó hacia mí como un toro herido, furioso y fuera de sí. Grité, y por reflejo, levanté mi brazo sano para cubrir mi rostro. La hoja afilada rozó mi antebrazo, abriéndome un corte profundo. Un dolor punzante, ardiente, me atravesó, y la sangre fresca empapó la manga grisácea de mi blusa. El ataque me hizo tambalearme, casi caigo, pero apreté los dientes. Reuní todas mis fuerzas y me mantuve firme. No retrocedería ni un paso. Seguía con los brazos extendidos protegiendo a mi hija y a mi nieta, que detrás gritaban aterradas. Grité entre lágrimas con la voz quebrada. «Carlos, detente. Estás loco. Recobra la razón. Esa es tu esposa, la madre de Andrea. Míralo». Pero mis palabras solo parecieron echar más leña al fuego. Él no miró a Andrea. Me miró a mí, con todo su odio. «Mi hija, esa inútil no merece ser mi hija», rugió Carlos, con voz de bestia. Tiró el cuchillo al suelo. El sonido del metal golpeando el azulejo fue agudo y helado, y luego él se abalanzó sobre mí, usando sus dos manos grandes y fuertes para apretarme el cuello. Su fuerza era brutal. Mi mundo comenzó a girar. El aire se cortó. Traté de arañar sus brazos como pude, pero mis dedos apenas lograban hacerle cosquillas. Mi cabeza daba vueltas. Mi vista se oscurecía. Solo alcancé a oír la voz de Andrea gritando, «¡Abuela!», un sonido que se fue alejando, como si viniera de otro mundo. Justo cuando pensé que iba a morir asfixiada, cuando mis pulmones estaban a punto de estallar, sentí que la presión en mi cuello disminuía de repente. Un soplo de aire precioso entró en mis pulmones. Tosí sin control y abrí los ojos de golpe. Candela, mi hija, no sé desde cuándo había despertado, se lanzaba con toda su fuerza y mordía la pierna de Carlos. Lo hacía como una loba acorralada, decidida a no soltarlo, con los ojos encendidos por una mezcla de furia y supervivencia. Carlos gritó de dolor, un grito desgarrador. Por reflejo, me soltó y se agachó para intentar quitarla de su pierna. Aproveché ese instante para tomar aire, reunir las últimas fuerzas y lanzarme hacia él, empujándolo con todo lo que me quedaba. Atacado desde dos frentes, uno arriba y otro abajo, Carlos perdió el equilibrio. Retrocedió tambaleando, tropezó con la mesa de centro de roble y cayó hacia atrás. Se oyó un golpe seco, pesado. Su cuerpo se estrelló contra el borde de la mesa. Quedó inmóvil. Solo se escuchaban gemidos débiles que salían de su garganta. En ese momento, como un milagro, el sonido de las sirenas de la policía se acercó, rompiendo el silencio de la noche. Las luces azules y rojas parpadeaban desde afuera, filtrándose por la ventana rota y tiñendo la habitación en un resplandor fantasmal. Oí la voz por el altavoz. «¡Policía! ¡Abran la puerta! ¿Hay alguien adentro?». La puerta principal fue derribada. Varias siluetas uniformadas, con las armas listas, irrumpieron en la casa. Se quedaron un segundo paralizados ante la escena. Un hombre tirado en el suelo gimiendo, una mujer mayor ensangrentada y dos mujeres abrazadas en un rincón. Luego reaccionaron de inmediato. La cuerda que me mantenía tensa finalmente se rompió. Ya no tenía fuerzas, caí de rodillas sobre el suelo frío.
Me arrastré hacia Candela y la pequeña Andrea, las atraje hacia mí. Las tres nos abrazamos con desesperación, temblando y llorando entre los escombros, bajo las luces intermitentes de la patrulla. Los agentes se movieron rápido. 2 fueron hacia Carlos, que intentaba incorporarse. Forcejeó como un animal atrapado, murmurando insultos incoherentes. Un oficial le torció el brazo con firmeza y el clic del metal de las esposas resonó seco en el aire. Veía todo a través de un velo de lágrimas y agotamiento. Escuchaba voces por la radio, alguien me hablaba, pero no podía responder. Todo sonaba distante, borroso. Una joven policía, de ojos amables, se acercó a nosotras. No dijo nada al principio, solo se quitó la chaqueta del uniforme y la puso sobre los hombros de Candela, que temblaba sin parar, entre el frío y el miedo. Ese gesto pequeño fue como una chispa de calor en la helada noche. Se agachó, hablándome con suavidad, como quien consuela a un niño. Señora, ya está a salvo, todo ha terminado, la ambulancia viene en camino. Asentí sin pensar. Andrea, agotada de tanto llorar, se durmió en los brazos de su madre, todavía sollozando entre sueños, con las pestañas húmedas. Miré mi brazo. La sangre se había secado en una mancha marrón oscura y el corte empezaba a doler con fuerza. Pero entonces miré a mi hija. El rostro hinchado, los ojos vacíos de ella miraban fijamente a la nada. El moretón en su mejilla, la herida en la comisura de sus labios. Cada marca en su cuerpo era como una puñalada directa a mi corazón. 2 paramédicos llegaron rápidamente. Levantaron con cuidado a Candela en la camilla, mientras yo me senté en el asiento junto a ella, sosteniendo con una mano la suya, fría como el hielo, y con la otra a la pequeña Andrea, que dormía profundamente. La sirena de la ambulancia aullaba, desgarrando la noche y el silencio del vecindario. Las luces de la calle pasaban por la ventana, difusas y borrosas. En ese espacio estrecho, impregnado con el olor del desinfectante, fue cuando realmente sentí todo el horror que acabábamos de vivir. El temblor que había contenido tanto tiempo finalmente me recorrió el cuerpo entero. Uno de los paramédicos revisó la herida en mi mano. Empapó un poco de algodón en alcohol y limpió la sangre. El escozor me subió hasta la cabeza, pero solo apreté los dientes en silencio. Luego me vendó con cuidado y me preguntó si sentía dolor en algún otro lugar. Negué con la cabeza. El dolor físico no era nada comparado con el cuchillo invisible que desgarraba mi corazón. Candela permanecía inmóvil, con la mirada perdida en el techo de la ambulancia. Una lágrima solitaria rodó desde su ojo hasta su sien, una lágrima muda que contenía un océano de dolor. El hospital estaba iluminado y lleno de movimiento. Nos llevaron directo a urgencias. Las enfermeras y los médicos se reunieron enseguida. Separaron a Candela tras una cortina para revisarla a fondo. Una enfermera mayor, de rostro bondadoso, tomó en brazos a la pequeña Andrea y la meció con ternura. Yo me senté en una fría silla de plástico afuera. Otro policía se acercó para tomar mi declaración. Le conté todo, desde la llamada desesperada de Candela hasta el momento en que rompí la ventana y me enfrenté al monstruo. Cada palabra que pronunciaba era como volver a clavar un cuchillo en una herida abierta. Al cabo de un rato, un médico de aspecto serio salió a hablar conmigo. Su rostro mostraba cansancio, pero su voz fue tranquilizadora. Su hija tiene múltiples contusiones y un fuerte cuadro de deshidratación y agotamiento, pero por suerte no hay lesiones internas graves. La dejaremos en observación. En cuanto a sus heridas, ya las tratamos. También debería descansar. Gracias, doctor, murmuré, sintiendo un pequeño alivio. Al menos mi hija estaba a salvo físicamente. Lo demás, esa alma rota, yo me encargaría de repararla. Después de los trámites, me llevaron a la habitación donde estaba Candela. Era pequeña, limpia, con 2 camas. Candela recibía suero. Estaba más consciente, aunque aún tenía la mirada perdida. Andrea dormía plácidamente en una cunita al lado, respirando tranquila. Esa paz era lo único valioso que quedaba en el mundo. Me senté junto a la cama de mi hija. El silencio dominaba el cuarto. Solo se escuchaban el tic-tac del reloj y el goteo constante del suero. No dije nada.
Solo pasé mi mano por su cabello, apartando los mechones sudados que se pegaban a su frente pálida. Quería transmitirle calor, decirle que todo había terminado. Después de un largo rato, Candela giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus labios resecos se movieron débilmente. «Mamá». Solo esa palabra, una sola. Pero fue como una llave que abrió de golpe la represa de mis emociones. Todo lo que había contenido se desbordó. Mis lágrimas corrieron sin control, surcando mis arrugas cansadas. Al verme llorar, Candela también empezó a llorar. No eran gritos de desesperación, sino sollozos entrecortados, ahogados, los de alguien que ha sufrido demasiado en silencio. «Mamá, perdóname, perdóname. Debí habértelo dicho antes». Me incliné hacia ella, la abracé fuerte, acariciando su espalda temblorosa. «No fue tu culpa, hija mía. No fue culpa tuya. Ya está bien, hija. Ya pasó todo. Mamá está aquí». Entre mis brazos, en la seguridad que ella había perdido hace tiempo, Candela comenzó a contar, con la voz débil y entrecortada. «Esta noche, él llegó a la casa más borracho de lo habitual», empezó Candela, todavía temblando. «Oí el frenazo de su coche en la puerta y se me puso el corazón a 1000. Tiró los zapatos a un rincón y gruñó preguntando por qué la cena no estaba lista. Salí a recibir a Andrea. Sollozó. Solo esperaba que la sonrisa de la niña lo calmara, como siempre, pero esta vez no. Él la apartó de un empujón, casi la hace caer. Me gritó. Dijo que la casa estaba hecha un chiquero. Intenté explicarle que Andrea estaba con fiebre, que me pasé la noche cuidándola, que no había descansado en todo el día. No terminé de explicar. Candela se llevó la mano temblorosa a la mejilla aún hinchada, cuando él me dio una bofetada. Se me zumbó la oreja, todo dio vueltas. Solo alcancé a abrazar fuerte a Andrea para que no se asustara. La rabia se me subió amarga por la garganta. Apreté más la mano de mi hija, como si así pudiera compartir parte de su dolor. No se quedó ahí, siguió contando con la voz quebrada. Me arrancó a Andrea de los brazos. La niña tenía tanto miedo que empezó a gritar. Él la lanzó sobre la cama bruscamente y luego me arrastró. Le supliqué que no asustara a Andrea, pero no me hizo caso. Me bajó arrastrando por las escaleras, insultando. «Mujer inútil, ni para parir sirves, te voy a enseñar». El corazón se me paralizó. Esas palabras venenosas, las que yo había escuchado antes de mi suegra, ahora salían de la boca del marido de mi hija. Abrió la puerta de la bodega vieja de la casa. Ya sabes, ese lugar oscuro y húmedo, lleno de telarañas y ratas. Le rogué, le prometí que limpiaría enseguida, que haría todo lo que quisiera, pero no me escuchó. Me empujó y me hice caer por los peldaños fríos de cemento. Y luego volvió. Bajó cargando a Andrea que lloraba. Me la arrojó a los brazos. Cerró la puerta de golpe. ¡Bum! Se oyó el cerrojo desde fuera, frío y cruel. La voz de Candela se rompió en sollozos. «Mamá, ahí estaba tan oscuro que no se veía nada. Solo olía a humedad y a ratón muerto». Andrea lloraba. Tenía miedo y hambre. La abracé. Y mi cuerpo temblaba también. Golpeé la puerta, grité, pero se escuchaba solo la tele a todo volumen arriba. Él quería que nadie oyera los gritos de su mujer y su hija. Cerré los ojos e imaginé esa escena. Mi hija, mi nieta chiquita, encerradas en un sótano oscuro y frío. Un furor me estalló dentro. Deseé poder retroceder el tiempo y arrancar esa puerta con mis manos. Pensé que moriría ahí, pero... Candela respiró hondo. Oí un ruido de llave muy suave. La puerta se abrió un poco, solo un poco. Era Rosa, la empleada. Susurró, pálida como una hoja, diciendo que el patrón se había quedado dormido en el sofá. Me metió en la mano su teléfono viejo. «Llama a alguien, rápido», dijo y cerró la puerta. Salió corriendo a buscar ayuda. Un ángel. Esa muchacha fue un ángel. Empecé a llorar de la emoción. Mis manos temblaban tanto que deslicé el número de mamá varias veces.
Por fin pude llamar. Alcancé a decir unas pocas palabras, cuando la puerta del sótano se abrió de golpe. Carlos estaba allí, con los ojos desorbitados. Resultó que solo fingía dormir. Había escuchado el susurro de Rosa. Arrancó el teléfono de mis manos y lo lanzó contra la pared. Se hizo añicos. ¿Te atreviste a llamar a tu madre? No te voy a dejar en paz. No voy a dejar en paz a toda tu familia, gritó él como una bestia. Esa amenaza seguía flotando en el aire, fría y mortal. Él la arrastró hasta la sala, dándole puñetazos en la espalda mientras caminaba. La empujó y ella cayó al suelo. Andrea gritó tan fuerte que él se enfureció aún más. Luego corrió a la cocina. Escuché el sonido del cajón al abrirse con fuerza, y regresó con un cuchillo en la mano. Levantó el cuchillo y dijo que acabaría con las dos para librarse de nosotras. Candela rompió a llorar desconsoladamente, sin poder continuar. Enterró su rostro en mi hombro, su cuerpo temblando sin control. Ya entendí el resto de la historia. Esa fue la escena que había visto a través de la rendija de la ventana. En ese momento, murmuró entre sollozos, en ese momento escuché el vidrio romperse y te vi, mamá. Abracé a mi hija con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. Sentí rabia, dolor y una culpa insoportable por haber sido tan ciega. Pero por encima de todo, supe que esa noche el instinto de una madre me había guiado. Solo pude repetir una y otra vez, como una oración, como una promesa. Ya pasó, hija. Mamá está aquí. La pesadilla terminó. Estamos a salvo. Las dos seguimos llorando abrazadas. Lloramos por todo el dolor soportado, por la libertad recién recuperada. Lloramos hasta quedarnos sin fuerzas, dormidas en aquella habitación del hospital, bajo la luz amarilla y tenue. A la mañana siguiente, el amanecer se filtró por la ventana del hospital, trayendo una luz pálida y cansada. En la habitación tranquila apenas habíamos dormido un poco, pero afuera, el mundo ya era un torbellino. La noticia del incidente en el barrio Las Flores se había propagado como fuego. La casa lujosa de mi hija y su esposo, antes orgullo de la familia, ahora estaba acordonada por la policía con cintas amarillas brillantes, convertida en el centro de chismes, murmullos y miradas curiosas. Tuve que hacerme cargo por Candela, que seguía demasiado conmocionada y débil para hablar con claridad y enfrentarme a la policía y al abogado. Vinieron al hospital esa misma mañana para tomar la declaración oficial. La joven oficial de ojos amables que había estado la noche anterior también estaba allí. Puso frente a mí un vaso de agua tibia y escuchó con paciencia mientras le contaba todo con el mayor detalle posible, desde los gritos por teléfono hasta la cicatriz larga que aún me dolía en el brazo. Tomó notas cuidadosamente y me animó con voz serena. Lo hizo muy bien, señora. Fue muy valiente Candela, solo podía asentir débilmente desde la cama, confirmando mis palabras. Pero entonces hizo algo que me dejó sin habla. Le pidió a la agente que le entregara su teléfono, el que se había roto la noche anterior. Con manos temblorosas, abrió una carpeta protegida con contraseña, una carpeta secreta cuya existencia yo desconocía. Dentro había fotos tomadas a escondidas, moretones en los brazos, en la espalda, en la nuca, pruebas silenciosas del infierno que había soportado en silencio tanto tiempo. Al ver esas imágenes, sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. ¿Cuánto miedo debió sentir mi hija para hacer eso? Para guardar su propio dolor como si fuera un criminal recolectando evidencia. La abogada asignada por el gobierno era una mujer de mediana edad llamada Andrea, igual que mi nieta. Tenía una presencia firme, decidida y una mirada aguda. Después de revisar todas las pruebas, desde mi testimonio hasta aquellas fotos desgarradoras, puso su mano sobre mi hombro y dijo con voz firme: «Tranquila, señora, usted y su hija no están solas. No vamos a dejar que él se salga con la suya. Con estas pruebas, él tendría que pagar caro por cada uno de sus actos, y las consecuencias llegaron para Carlos más rápido de lo que imaginé. Fue detenido de inmediato. Debido a la gravedad del caso, el tribunal rechazó cualquier solicitud de libertad bajo fianza. La capa de prestigio que siempre había llevado puesta se desgarró en una sola noche.
La empresa de importación y exportación donde trabajaba como director emitió rápidamente un comunicado de prensa anunciando su suspensión y poco después su despido para proteger la imagen de la compañía. Escuché que muchos socios comerciales importantes cancelaron sus contratos y los amigos que antes lo alababan en fiestas lujosas ahora le daban la espalda. Nadie quería relacionarse con un maltratador disfrazado de empresario exitoso. Su expediente fue procesado con una larga lista de cargos que me estremecieron cuando la abogada Andrea los leyó: agresión, lesiones graves intencionales, privación ilegal de la libertad, amenazas de muerte e incluso abuso infantil, por los actos crueles que cometió contra la pequeña Andrea. Meses después se celebró el juicio. Era un día despejado, pero mi corazón estaba pesado. Candela y yo debíamos presentarnos como testigos. Al entrar en la sala del tribunal, solemne y fría, vi a Carlos sentado en el banquillo de los acusados. Ya no era el mismo. La elegancia y el porte de antes habían desaparecido. Solo quedaba un hombre delgado, demacrado, con los ojos hundidos y perdidos, vestido con un uniforme de prisionero que le quedaba grande. Cuando Candela fue llamada al estrado, la vi respirar profundamente. Su voz temblaba al principio, pero cuando levantó la mirada y encontró la mía y la de la abogada Andrea, recuperó la calma. Relató todo su matrimonio infernal con claridad y firmeza, desde las humillaciones hasta las golpizas en la oscuridad. La sala entera guardó silencio. Luego fue mi turno. Conté la noche aterradora de aquel día. No necesitaba añadir nada. La verdad por sí sola ya era lo suficientemente horrenda. Cuando hablé del momento en que él me atacó con el cuchillo, levanté el brazo mostrando la cicatriz larga que aún marcaba mi piel para que todos la vieran. Esa cicatriz era una prueba más elocuente que cualquier palabra. El abogado de Carlos intentó defenderlo diciendo que actuó bajo los efectos del alcohol, sin control sobre sí mismo. Pero la abogada Andrea respondió con firmeza: estar borracho puede ser una causa, pero nunca una excusa para el crimen. Las acciones del acusado fueron parte de un patrón de abuso prolongado y sistemático. Esa noche fue solo el punto más alto de su crueldad. Rosa, la valiente empleada doméstica, también estaba presente. Aunque temblaba, confirmó con determinación que había presenciado múltiples veces los malos tratos hacia Candela y narró cómo intervino para ayudar aquella noche. Finalmente llegó el momento del veredicto. El juez, con rostro severo, leyó la sentencia. Carlos fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a varios años de prisión. Al escuchar la decisión, bajó la cabeza. Vi sus hombros estremecerse, pero curiosamente no sentí ni una pizca de lástima, solo una profunda sensación de alivio que recorrió todo mi cuerpo, como si una piedra que me había aplastado el pecho durante años por fin se hubiera levantado. Justo después del juicio, la abogada Andrea nos ayudó a completar los trámites del divorcio. Candela quedó oficialmente libre, tanto legal como espiritualmente. Al salir del tribunal, mi hija y yo nos abrazamos fuerte en los escalones. El sol dorado del mediodía caía sobre nosotras, disipando el frío de la sala. Una sensación cálida de justicia cumplida se infiltraba en cada fibra de mi ser. El capítulo más oscuro de la vida de mi hija finalmente había terminado. Al salir del tribunal, no volvimos a la fría mansión en Las Flores. Ese lugar ya no era más que un cascarón vacío lleno de recuerdos horribles. Llevé a Candela y Andrea a vivir conmigo en la pequeña casa que rentaba, escondida en un barrio obrero donde los pregones de los vendedores ambulantes y las risas de los niños en la calle sonaban más fuertes que los motores de los autos. La casa tenía solo 2 habitaciones, los muebles eran viejos y las paredes manchadas por los años. No podía compararse con el lujo y la elegancia del lugar que mi hija alguna vez llamó hogar. Pero en aquellos primeros días de tormenta, esas 4 paredes se convirtieron en un refugio seguro, una fortaleza que nos protegía del mundo exterior. Lo primero que hizo Candela fue reunir todas las joyas costosas que Carlos le había regalado. Collares de diamantes, pendientes de jade. Las juntó sin el menor apego y las vendió todas. Estas cosas solo me recuerdan las palabras dulces falsas, las caricias después de cada golpe.
dijo con una voz extrañamente tranquila. No quiero conservar nada que venga de él. El dinero no era mucho, pero bastó para que las tres pudiéramos vivir los primeros meses y empezar desde cero. Las heridas físicas en el cuerpo de Candela y el mío fueron sanando poco a poco. La cicatriz de mi brazo se fue borrando, los moretones en su rostro también desaparecieron, pero las heridas invisibles en el alma no sanaban tan fácilmente. Eran profundas, dolorosas, especialmente cuando caía la noche. En las primeras noches, Candela tenía pesadillas. Gritaba dormida, con alaridos de terror. Se agitaba como si intentara escapar de unos brazos invisibles que la oprimían. Yo me despertaba sobresaltada. Corría a su cuarto y la abrazaba hasta que volvía en sí. Candela, despierta, hija. Solo fue una pesadilla. Mamá está aquí. No pasa nada. Ella se incorporaba empapada en sudor, con los ojos abiertos de miedo, y rompía a llorar desconsoladamente entre mis brazos. Mi pequeña Andrea, mi angelito, también estaba muy afectada. De ser una niña alegre, se volvió tímida y callada. Se asustaba con cualquier ruido fuerte. El golpe de una puerta bastaba para hacerla llorar. No se separaba de su madre ni de mí, ni un solo momento. Cada vez que un hombre desconocido se acercaba, aunque fuera un vecino amable o el repartidor, la niña gritaba y corría a esconderse detrás de mí, aferrándose con fuerza a mi falda. Nuestra casita era cálida, pero las noches se llenaban con los sollozos de Candela y mis zurros para calmarla. Ya pasó, hija. Solo fue una pesadilla. Estamos a salvo. El último enfrentamiento con el pasado llegó una tarde, mientras yo tendía la ropa en el pequeño patio trasero. Dolores, la madre de Carlos, apareció de pronto frente a mi puerta, sin avisar. No venía a disculparse ni a ver a su nieta. Su rostro estaba endurecido, sus ojos brillaban de rabia, como si quisiera devorarnos vivas. Candela salió con Andrea en brazos. Al ver a su exsuegra, se puso pálida, dio un paso atrás y apretó a su hija contra el pecho. Dolores ni siquiera la saludó. Señaló directamente a Candela con un dedo tembloroso, y su voz, aguda y venenosa, cortó el aire. ¿Ya estás satisfecha? ¿Ah? Mi hijo está en la cárcel por culpa de una inútil como tú. Arruinaste su vida. Todo es tu culpa. Si al menos le hubieras dado un hijo varón, nada de esto habría pasado. Al oír eso, toda mi paciencia, toda la resignación que había guardado, se desvaneció. Una furia que no sabía que tenía me recorrió entera. Caminé rápido y me coloqué frente a Candela y su hija. Miré de frente a aquella mujer cruel y le dije con voz helada: «Cállese, Dolores. El hijo de usted casi mata a mi hija y a su propia nieta. ¿Y aún así tiene el descaro de venir aquí a culpar a la víctima?» Di un paso hacia adelante, obligándola a retroceder. Mi voz se volvió firme, afilada como una cuchilla. Esa mentalidad machista, cruel y podrida de ustedes fue la que creó a un monstruo. Fue usted quien le enseñó a su hijo a despreciar a las mujeres, a tratar a su esposa como una máquina para tener hijos, como una sirvienta sin sueldo. Si su hijo terminó así, gran parte es culpa de su educación. Su hijo está en prisión porque se lo merece. Eso es justicia. Y nosotras por fin somos libres. Libres de su hijo y libres de su familia tóxica. Ahora, le pido que se marche de inmediato, antes de que llame a la policía por acoso. Mi casa no recibe a gente como usted. Doña Dolores se quedó paralizada, sin palabras ante mi furia. Tal vez en toda su vida nunca había visto a una viuda pobre hablarle con ese tono. Me lanzó una mirada llena de odio y, refunfuñando maldiciones, se dio la vuelta y se marchó. Cuando su silueta desapareció en la esquina de la calle, Candela se dejó caer al suelo y rompió en llanto. Pero esta vez no lloraba de miedo, sino de alivio. Eran lágrimas que lavaban años de dolor, de humillación. Me acerqué a ella, la abracé con fuerza y le dije con voz firme y llena de amor: «Desde ahora nadie volverá a hacerte daño, te lo prometo». Después de aquel enfrentamiento con doña Dolores, el ambiente en nuestra pequeña casa se volvió más liviano. El último lazo con el pasado tóxico había sido cortado. Por fin podíamos empezar de nuevo, sembrar esperanza en la tierra árida de nuestras almas. Cuando todo se calmó, hubo alguien a quien no pude sacar de mi mente. Rosa,
la valiente empleada doméstica que le entregó a mi hija el teléfono aquella noche. Por una amiga del antiguo taller de costura, supe que la familia de Carlos la había despedido después de esa noche terrible y que andaba buscando trabajo desesperadamente. No dudé ni un segundo. Fui a buscarla. Llegué a su cuartito alquilado, estrecho y oscuro, en otro barrio. Cuando me vio en la puerta, se sorprendió y se asustó un poco. Quizá temía meterse en problemas. No dije mucho, simplemente la abracé. Mi abrazo fue torpe, pero lleno del agradecimiento de una madre. Gracias, Rosa. Si no fuera por tu valentía esa noche, habría perdido a mi hija y a mi nieta. Al oír eso, Rosa rompió en llanto. Eran lágrimas de culpa y miedo. Me confesó que se sentía mal por no haber hablado antes, por haber visto triste a Candela tantas veces sin atreverse a preguntar. Le tomé las manos ásperas y le dije: no tienes ninguna culpa. El valor que tuviste en ese momento fue más que suficiente. Salvaste 3 vidas. Le ofrecí algo de dinero, pero Rosa se negó rotundamente. Guárdelo, señora, para la señora Candela y la niña Andrea. Yo solo hice lo que creí correcto. No insistí, pero le prometí que no dejaría que pasara necesidad. Fui a ver a mi jefa del taller, una mujer buena y generosa. Le conté toda la historia y el acto de valentía de Rosa. Entonces, sin dudarlo, aceptó contratarla de inmediato. Desde entonces, algunos fines de semana, Rosa viene a casa. Le lleva a Andrea una paleta o un juguetito de plástico. Ya no es una empleada, sino parte de nuestra pequeña familia. Pasaron unos meses y Candela también empezó a encontrarse a sí misma. Las pesadillas fueron apareciendo cada vez menos. Empezó a reírse más, aunque a veces su sonrisa aún tenía un toque de tristeza lejana. Una mañana, mientras yo preparaba el desayuno, se acercó a mí y me dijo: «Mamá, no puedo seguir viviendo de ti y de ese poco dinero para siempre. Quiero trabajar». Sentí que el corazón se me llenaba de calor. Era la señal que más había esperado. Era la señal de que estaba lista para seguir adelante, para levantarse por sí sola. Siempre había sido buena con las manos. Antes de casarse le encantaba coser y bordar. Le sugerí que intentara buscar trabajo en el taller de confección tradicional al final de la calle, un lugar que siempre olía a telas nuevas. La primera vez que fue a la entrevista, Candela estaba visiblemente nerviosa. Jugaba con el borde de su blusa, sin atreverse a levantar la vista, temerosa de que vieran las cicatrices apenas visibles en sus muñecas. Tuve que tomarle la mano y animarla. «Mi hija es muy talentosa. Ten confianza. Te mereces una oportunidad». La dueña del taller, la señora Elena, era una mujer de mediana edad, amable y de rostro bondadoso. Revisó algunas de las piezas bordadas que Candela llevó. Miró las cicatrices tenues en sus manos y luego sus ojos, donde aún había algo de timidez. No preguntó mucho sobre su pasado, solo sonrió y dijo: «Tienes buena mano. Puedes empezar mañana». El primer día de trabajo, cuando regresó a casa, Candela entró corriendo, con las manos llenas de retazos de encaje brillante que la dueña le había regalado. Por primera vez en mucho tiempo, vi un brillo en los ojos de mi hija, y no eran lágrimas. Mientras Candela se ocupaba con su nueva vida, yo dediqué la mayor parte de mi tiempo a ayudar a sanar a Andrea. Sabía que la niña necesitaba sentirse protegida más que cualquier otra cosa. La llevaba seguido al parque cercano. Al principio, solo se atrevía a jugar cerca del banco donde yo me sentaba, mirando de vez en cuando para asegurarse de que yo siguiera allí. Fui paciente. Le compré un globo rojo, construimos castillos de arena juntas. Poco a poco empezó a soltarse, a jugar en el tobogán con otros niños. Un día, mientras jugaba, chocó accidentalmente con un hombre de mediana edad que paseaba por ahí. Se asustó, casi rompe a llorar. Pero el hombre sonrió con dulzura, se agachó, le acarició la cabeza y le dijo: «No pasa nada, pequeña». Andrea se sorprendió y murmuró un tímido «Gracias». Fue un pequeño paso, pero para nosotras significó muchísimo. Ella empezaba a entender que no todos los hombres del mundo eran de temer. Nuestra vida fue tomando su curso. La casa siempre olía a telas nuevas del taller de Candela, a la comida sencilla que yo cocinaba y a veces al aroma húmedo de las macetas de menta del balcón. Por las noches, en lugar de llantos entre sueños, la casa se llenaba con mi voz contando cuentos a Andrea.
con Candela cantándole bajito y con el sonido del viejo pedal de la máquina de coser cuando traía trabajo extra a casa para ganar un poco más. No éramos ricas. Nuestras comidas eran frijoles, arepas y verduras del huerto, pero cada comida estaba llena de risas. Aprendimos a valorar la felicidad más sencilla, porque sabíamos lo valiosa que era la paz que por fin teníamos. Un año pasó como un parpadeo. La pequeña casa alquilada se había convertido en un verdadero hogar, un lugar construido con amor, fortaleza y risas puras. Las paredes, antes grises, las pintamos de un color crema cálido, y en el balcón, las macetas de cempasúchil que planté florecieron radiantes, tan brillantes como la nueva vida que teníamos las tres. Candela ya no era aquella ayudante tímida de los primeros días. Las manos hábiles y la mente creativa de mi hija la convirtieron en la costurera principal del taller de la señora Elena. Ahora se encarga de los vestidos de gala y de novia más elaborados. La he visto hablar con confianza con clientas elegantes, asesorarlas sobre cada puntada, con una sonrisa profesional y radiante siempre en el rostro. El fantasma del pasado parecía haber quedado muy atrás tras esa sonrisa. Hoy es el día en que recibe su salario mensual. En lugar de ir directo a casa, pasó por la pastelería más famosa del barrio y compró un pastel 3 leches enorme, cubierto de crema batida y fresas. Al poner el pastel sobre la mesa, me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Feliz aniversario de nuestro nuevo comienzo, mamá». Su voz tembló, no de tristeza, sino de felicidad. No celebrábamos un día de dolor, celebrábamos el día en que volvimos a nacer. Andrea ya va al jardín de niños. El miedo en sus ojos ha sido reemplazado por curiosidad y picardía. Es vivaz, parlanchina y tiene muchos amigos. La pared de la sala está cubierta con sus dibujos llenos de colores. En casi todos ellos aparece la misma imagen. 3 mujeres, una anciana, una joven y una niña, tomadas de la mano bajo un sol sonriente. La sanación se teje con esos momentos cotidianos. Los fines de semana, las 3 solemos ir al tianguis. La primera vez que pasamos por el puesto de cuchillos, vi a Candela tensarse un poco, pero ahora puede caminar junto a ellos sin sobresaltarse. Incluso, una vez, se detuvo y eligió con cuidado un cuchillo nuevo para reemplazar el viejo que ya no cortaba. «Hay que tener buen cuchillo para hacer unas carnitas ricas, ¿verdad, mamá?», dijo con naturalidad, como si un cuchillo fuera solo una herramienta de cocina y no un arma que alguna vez sembró terror. Para mí, fue una victoria silenciosa, pero enorme. Los vecinos se han convertido en un círculo protector para nosotras. Doña María, la de enfrente, a veces nos regala un poco de su mole casero. Don Roberto, el carpintero del final de la calle, arregla nuestros muebles sin aceptar pago. No hacen preguntas sobre nuestro pasado, simplemente están ahí, dándonos un sentido de pertenencia, una protección invisible que habíamos perdido. Una tarde, me senté en el porche en la vieja silla de madera y vi a Candela regar las plantas con cuidado, mientras Andrea corría tras una mariposa amarilla en el pequeño patio. Miré mis manos. Las cicatrices de aquella noche terrible ya casi han desaparecido. Solo quedan unas marcas blancas sobre la piel curtida por los años. El remordimiento por no haber notado antes el dolor de mi hija sigue ahí, pero ya no me aplasta como una roca. Se ha convertido en parte de mí, en un recordatorio del poder del amor maternal, de los límites que una madre puede superar por sus hijos. Y comprendí que aquella noche no solo salvé a mi hija, ella y mi nieta también me salvaron a mí. Me dieron un propósito, una razón para ser más fuerte, para luchar y para volver a encontrar la alegría en las cosas simples. Al ver a mi pequeña familia, tan frágil y a la vez tan valiente, supe que nuestra historia debía ser contada. No para despertar lástima, sino para sembrar esperanza. Quiero decirles a todas las mujeres allá afuera, a quienes sufren en silencio como mi hija alguna vez, nunca pierdan la esperanza. El camino para salir puede doler y dejar cicatrices, pero el amanecer después de la tormenta siempre brilla más. Atrévanse a hablar. Busquen ayuda. No están solas. Mereces vivir una vida sin violencia, una vida donde seas amado y puedas ser tú mismo. También quiero decir que los hijos, sean hombres o mujeres, son ángeles valiosos. Son el futuro,
la esperanza, no herramientas para satisfacer ideas machistas anticuadas y vacías. El atardecer caía, tiñendo todo el patio de un tono naranja cálido. «Mamá, ven a cenar», gritó Candela desde dentro. Andrea dejó de correr tras las mariposas. Corrió hacia mí y se aferró a mis piernas. Me agaché para alzarla. Sus pequeños brazos rodearon mi cuello y su aliento tibio rozó mi mejilla. En ese instante sentí una paz completa. No era el silencio mortal del pasado, sino la calma de la vida, del amor y de un futuro brillante que nos esperaba a las 3. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Creo que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.